Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Introducción. Numeral 3. La Suma, obra de teología medieval. La configuración exterior de la obra sorprende a un lector actual, quizás más por la presentación que por los temas en sí. Por eso es tan importante tener presente también el contexto de estas técnicas de presentación en un manual de teología. Las obras de los autores escolásticos responden a los métodos didácticos y literarios en uso. Sus obras, habitualmente tituladas como comentarios, cuestiones y sumas, tienen una relación estrecha con las formas de enseñanza creadas por el ambiente medieval y codificadas en los estatutos universitarios. Por eso se da una sincronía notable entre los modos de explicar la teología y las obras producidas por aquel tiempo. La cultura religiosa medieval se alimentaba de una tradición literaria en la que el texto fundamental era la Biblia. Constituía la base sobre la que se construía la teología. Este texto permanece como punto referencial en todo momento, aunque, según las exigencias de los tiempos, varía esta centralidad. Pero el estudio de la escritura, ya desde el tiempo patrístico, quería dotarse de una serie de instrumentos que facilitaran la fidelidad al libro. El grado más directo y también más elemental de la aproximación era, como es normal, la lección. Los programas de formación estaban orientados a la preparación para la lectura, y el lector constituía un oficio relevante, porque la lectura de la escritura era la función normal de lo que entonces podemos denominar como teología. Se comprende también que en este ambiente la palabra de Dios se denomine página, la cual viene calificada de sagrada, divina, santa o celestial. Con ello se indica que la Biblia es el más sagrado de los libros o documentos. Esta lectura del texto, aun siendo inmediata y directa, va añadiendo algunos comentarios versículo a versículo, tomados especialmente de la tradición exegética de los padres. Tenemos aquí un primer género literario medieval, cuyo objetivo consiste en ordenar los materiales recibidos con el fin de servir a la glosa. Se recogen así gran cantidad de textos en torno a la exégesis bíblica, que son la base de los llamados florilegios o cadenas, que es una forma de trabajo propia de este tema. Las sentencias son originariamente estas colecciones de textos agrupados según diversos criterios. Así, el texto inicial está acompañado de comentarios que van glosando su contenido. Este sistema conserva aún la centralidad tipográfica del texto bíblico, pero ya en el siglo XII, la palabra página, particularmente en Anselmo, va acompañada de la palabra cuestiones, que es una forma de designar la enseñanza teológica. Todavía en el siglo XIII, maestro en Sagrada Página es sinónimo de maestro en Sagrada Teología. Este trabajo de generaciones llega a los teólogos medievales como una garantía de fidelidad a la Biblia debida a su venerable origen. En la teología del tiempo, estos textos constituyen esencialmente una auctoritas. Por eso se comprende que la tarea de la escolástica inicial consistiera en ordenar los materiales acumulados en el curso de las generaciones. El uso en teología de estas autoridades reconocidas como tales responde a unas reglas de interpretación con el fin de distinguir los textos. No le falta a la teología del siglo XII una aspiración crítica que cada día se hace más imprescindible, porque a mitad del siglo entran en el mundo occidental nuevos libros de Aristóteles, particularmente los relativos al silogismo. Tenemos así un nuevo instrumento para el desarrollo de la teología que influye en ella misma. Todas las historias reconocen que justamente en este momento la palabra teología designa lo que habitualmente entendemos hoy. La teología sigue teniendo como fuente de inspiración la palabra revelada, pero los intereses se centran cada vez más en desarrollar un organismo conforme a las leyes lógicas de Aristóteles. La lectura de la Biblia, pero sobre todo el tema de las autoridades o textos básicos, requiere una actitud más exigente. Es la preocupación clarividente planteada por Abelardo, que pasa así por ser el promotor de una nueva forma de hacer teología. El comentario bíblico estaba ya dotado de lecturas dialécticas o de simples comentarios que intentaban hacerlo más comprensible. Es entonces cuando surge la cuestión. Y es que, escribe Chenu, después de medio siglo nacían a pie de texto, sobre pasajes difíciles, las cuestiones, es decir, que se ensanchaba entonces la exégesis y, como en una divagación de la curiosidad, se informaba del caso, no ya del sentido de la palabra,
ni de la concordancia de proposiciones dispares, ni siquiera de una glosa posible de la verdad enseñada, sino que se daba una elaboración en el enunciado escriturístico. Solamente poseía de modo implícito y que en todo caso no resolvía. El origen de las cuestiones como nuevo estadio del método teológico hay que buscarlo en el mismo desarrollo de la escolástica. Para algunos sería la elementatio teológica de Proclo, por su forma axiomática, uno de los orígenes del sistema. Pero la información poseída sobre su influjo no es determinante. Lo cierto es que este sistema constituye la mejor palanca de la inspiración creadora de la escolástica, que tuvo en Abelardo el talento precursor. Estas cuestiones aportaban al espíritu de los maestros grandes posibilidades dialécticas, que en algunos casos pueden parecernos impertinentes, pero no cabe duda de que la cuestión responde a una gran libertad personal en la investigación de las Sagradas Escrituras. Se produce con este sistema un material teológico impresionante, ya que se sobreponían cuestiones litúrgicas, eclesiásticas, patrísticas y canónicas. La acumulación de cuestiones se comprende todavía más si tenemos presente el mismo ambiente escolar, que a principios del siglo XIII es ya universitario. Este clima daba la oportunidad de intervenir a otros maestros e incluso a los mismos bachilleres estudiantes, dando lugar a un diálogo público sobre una cuestión. Es el momento en el que se introduce la disputatio, que termina suplantando a la antigua lección. Los mismos estatutos universitarios reglamentan este sistema, que se erige en palestra del saber medieval. La disputatio, que se mantiene vigente durante todo el siglo XIII, constituye uno de los mejores logros de la escolástica. Por eso vale la observación de que el espíritu de Tomás se percibe mejor en sus cuestiones disputadas que en la suma de teología. La teología, pues, a partir de la mitad del siglo XII, se centra en estos sistemas. Contemporáneamente surgen también obras con la intención de presentar ordenadamente estas cuestiones. Es el momento en el que, teniendo como base las cuestiones, se compone un compendio de teología. Los nombres más conocidos de este tiempo son la Summa Sententiarum y el Libri Quatur Sententiarum de Pedro Lombardo. Hay entonces una proliferación de textos de los que la historia nos ha dejado constancia, pero a todos se sobrepone el de Lombardo. Y hay aquí otro paso importante para comprender este tipo de obras medievales. La aceptación del libro de las sentencias como texto por obra de Alejandro de Jales significa que la lección ya no versa sobre la Biblia. Todas las facultades tenían sus propios textos básicos. La Facultad de Teología tiene como uno de sus grados, justamente en la formación, el de bachiller sentenciario. Los ecos de la protesta contra esta innovación los encontramos en los autores del tiempo, pues ante estos nuevos textos de teología se terminaba por abandonar la centralidad de la Biblia. El texto de las sentencias constituyó el libro sobre el que muchos autores hicieron su comentario, pero sobre todo no satisfacía las exigencias de orden y sistematización que los nuevos estatutos científicos requerían. En el siglo XIII se termina imponiendo la palabra suma para designar este tipo de obra teológica. Se trataba de responder a la concesión de la comprensión, de modo que todos los objetos que formaban parte de una determinada disciplina estuvieran presentes. Igualmente se imponía una selección de los temas importantes, de modo que se pudiera percibir la linealidad del discurso. Por eso la palabra suma en la Edad Media no es unívoca. El sentido más obvio es aquel que se refiere al resultado de una agregación. Se trata entonces de acumular la totalidad de los objetos transmitidos sobre una cuestión en la tradición escolar. A ella se refiere la célebre definición de Roberto de Melun, y modelos de este género son la Introducción a la Teología de Abelardo y la obra Sobre los Sacramentos de la Fe Cristiana de Hugo de San Vito. Pero la denominación suma tiene también en la Edad Media el sentido de compendio de una serie de materiales agregados entre sí. Es el tipo que ha quedado como modelo de la teología escolástica, y valga la de Tomás de Aquino como ejemplo. La serie de cuestiones acumuladas por el espíritu inquisitivo de estos maestros constituían un conjunto inabarcable de problemas, de modo que se imponía una selección en base al nuevo espíritu científico, una presentación orgánica de los grandes temas del cristianismo en un conjunto armónico. El prólogo de la Suma de Teología de Tomás de Aquino debe ser leído en esta perspectiva. La doctrina sagrada, denominación usada en esta obra para la teología,
abarca todo el conjunto de actividades mentales desarrolladas sobre la Sagrada Escritura. Por eso, estas obras presentan la doctrina cristiana con concisión, sistemáticamente y de modo completo. Tomás se aplicó en la madurez de su vida a componer esta obra. Cuando entra en contacto con la teología, era ya de uso común tratar los textos en cuestiones. No es que se hubiera abandonado la lectura de la Biblia. De hecho, el primer grado de la formación del teólogo lo constituía el bachillerato bíblico, antes de llegar a sentenciario y luego a maestro en Sagrada Página. Por lo demás, la producción literaria del maestro dominico está constituida también por una serie abundante de comentarios bíblicos hechos sobre el texto. La Suma de Teología hay que entenderla a partir de la exégesis escriturística y también a partir de los métodos escolásticos que se habían ido formando. Tarea exegética y elaboración de sumas son dos funciones que se complementan. En el siglo XIII no existe la distinción entre teología positiva y teología especulativa. Antes bien, la Sagrada Doctrina es una actividad global de la mente sobre la Biblia. Con esta obra se presentan las cuestiones que habían arrancado del texto sagrado los maestros medievales en el curso de los tiempos, dándoles un esquema de inteligibilidad. La Suma de Teología de Tomás de Aquino recoge 119 cuestiones en la primera parte, 114 en el primer tomo de la segunda parte, 189 en la continuación y 90 en la tercera. Aún no habiendo terminado el recorrido sistemático por toda la doctrina cristiana, la suma tiene un total de 512 cuestiones.